Buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista de Manuel. Nuevamente es un gozo, un privilegio para mí poder compartir la palabra con ustedes y poder hacerlo aún a través de estos medios. Damos gracias a Dios porque tenemos su palabra y seguimos también en oración por el tiempo que estamos viviendo en nuestro condado, en este país y en el mundo. Realmente la situación aún no es fácil, no es sencilla y hay muchos que están sufriendo y hemos de seguir orando por eso y también en la medida que podamos compartiendo de la palabra para que otros puedan tener el gozo y la esperanza que nosotros podemos tener aún en medio de circunstancias y situaciones difíciles, ¿verdad? Así que un saludo para todos, hermanos de la Iglesia de Manuel. Ah, Qué gozo poder estar compartiendo con ustedes en esta mañana. Vamos a orar y después vamos a entrar al pasaje de hoy. Y quisiera en la mañana de hoy poder entrar a un pasaje del Nuevo Testamento, un pasaje que también es conocido, pero que puede ayudarnos seguramente a reflexionar y recordar cosas que nosotros podemos aplicar en nuestra vida. Así que Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Ahí vamos a estar meditando en esta mañana. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Pero antes vamos a orar al Señor y dejar en sus manos este tiempo. Padre, te bendecimos y te alabamos, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, como dice el Salmo. Y Señor, en medio de la situación que ya tenemos varias semanas, varios meses viviendo de esta pandemia, seguimos orando, Señor, por aquellos que sufren. Quizá hay entre mis hermanos que me escuchan personas quizás cercanas a ellos que están sufriendo, que están con el virus o que están preocupados o atemorizados. Ah, Señor, oramos por ellos, oramos que todo esto pueda ser también un tiempo donde personas puedan llegar a conocerte, a conocer de Cristo, conocer del Evangelio. Y oramos por nosotros mismos, Señor, también, para que tú nos des la fuerza, el valor, el cuidado y la protección tuya, Señor, pero sobre todo la confianza y la esperanza que tenemos en ti. Te alabamos, Señor, pedimos tu bendición para poder en esta mañana estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Vamos a entrar en este pasaje. Hay mucho que podríamos hablar. Vamos a entrar, digamos, de manera general en un pasaje tan rico como este, pero por lo menos creo que nos puede desafiar y ayudar a pensar en lo que estamos haciendo como seguidores de Cristo. Primera de Tesalonicenses 1, versículos 6 al 10, dice así el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En 2 de Timoteo 2:2, el apóstol Pablo le encarga a Timoteo y le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo debía buscar hombres fieles, pero hombres fieles que fueran idóneos para enseñar a otros. Y encontramos aquí este principio que vemos a lo largo de la escritura de la reproducción. Pablo le pide a Timoteo que busque hombres para que ellos a su vez enseñen a otros y se fuera así transmitiendo
el evangelio, la información, el liderazgo que el apóstol Pablo. Hombres que imitaran, que siguieran a Timoteo, así como Timoteo había seguido al apóstol Pablo, había seguido el modelo del apóstol Pablo, y que a su vez esos mismos hombres después fueran modelos para otros hombres, fueran ejemplos, guías para otros hombres. Ser un imitador que a su vez sea imitado por otros, seguir un modelo, un ejemplo, y a la vez ser ejemplo, ser modelo para otros. Seguir las huellas de alguien, pero a su vez dejando huellas para otros. Esa es la idea. Y esa es la idea que también en un sentido tenemos en parte en este pasaje. El apóstol Pablo está elogiando aquí a los tesalonicenses, les está reconociendo, no necesariamente porque ellos hayan cumplido específicamente un mandato de imitar al apóstol Pablo o imitar a Cristo, aunque así lo habían hecho, pero dice el texto, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Es decir, ustedes llegaron a ser, vinisteis a ser o llegaron a ser imitadores. Y ese verbo llegaron a ser es un verbo en voz pasiva, es decir, fue algo que pasó en los tesalonicenses. ¿Cómo fue que los tesalonicenses llegaron a tener este título de imitadores? Porque el apóstol Pablo les dice, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. No fue algo que ellos en sí mismos hicieron, sino fue como reaccionaron ante ciertas circunstancias que les tocaron vivir y cómo esas circunstancias fueron parecidas a las del apóstol Pablo y a las del mismo Señor Jesucristo, y particularmente la forma en que ellos reaccionaron cuando recibieron el Evangelio y las circunstancias entre las cuales ellos recibieron el Evangelio fue lo que se ganaron, fue como se ganaron ese título de imitadores. Ahora, no solamente los tesalonicenses habían llegado a ser imitadores de Pablo y del Señor, sino que también Pablo les da otro título y es el título de ejemplos. Dice en el verso 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Así que habían llegado a ser imitadores y como ellos habían llegado a ser imitadores del apóstol Pablo, ahora ellos eran ejemplos para otros, para los de Macedonia y Acaya que habían creído. La ciudad de Tesalónica estaba estratégicamente localizada y por ella pasaba una vía importante de las famosas vías romanas, la vía Ignacia. La ciudad era una urbe comercial y la vía Ignacia, que iba de este a oeste del Imperio Romano, pasaba justamente por esa ciudad, así que quizás eso es una clave para entender esta ciudad que había llegado rápidamente a ser ejemplo. Dice que han llegado a ser ejemplo de los de Macedonia y Acaya que han creído. Estas eran, Macedonia y Acaya eran dos regiones donde había ciudades importantes, eran dos, no solamente ciudades, sino regiones, quizá algo similar a lo que hoy llamaríamos estados, ¿no? Eran regiones donde había varias ciudades importantes y dice, en toda esa zona, dice el apóstol Pablo, ustedes, los tesalonicenses, han llegado a ser ejemplo. De tal modo, dice Pablo, que no tenemos necesidad de hablar nada. La fama de los tesalonicenses, su comportamiento, resonaban en muchos kilómetros alrededor, en muchas ciudades alrededor. La fama de los tesalonicenses, su testimonio, su vida, la forma en que recibieron el Evangelio y la forma en que vivían había llegado a ser tal que muchos simplemente al ver y oír de la fe de ellos, habían también creído y estaban creciendo en su fe. Por eso el apóstol Pablo los elogia y da gracias por ellos en el capítulo 1, dándoles estos dos títulos, imitadores, ustedes han sido imitadores, han llegado a ser imitadores de nosotros, pero son también ejemplo para otros. Imitadores y ejemplos. Imitadores que otros están a su vez imitando. Han sido seguidores de un modelo
de un ejemplo, pero se han convertido ustedes mismos en modelo, en ejemplo para otros. Han sido y son seguidores que están siguiendo huellas, dice el apóstol Pablo, las huellas mías y de Cristo, pero a su vez ustedes están dejando huellas para que otros sigan por ese camino. Ese es el título, esos títulos les da el apóstol Pablo a estos creyentes y se los da porque ellos habían manifestado algunas características particulares y características que tienen que ver con la forma, como ya dijimos, en que ellos habían reaccionado ante ciertas circunstancias, en que ellos habían recibido la palabra en medio de ciertas circunstancias y la forma en que ellos actuaron en base a ese evangelio que recibieron. Para entrar más en esto de qué hizo a los tesalonicenses ser imitadores de Cristo, de Pablo y de Cristo, que ahora están siendo imitados, vamos a hacerlo con tres principios o con 3 puntos básicos. Y para ilustrarlo en esta manera, alguna vez alguien me explicaba de forma muy, muy básica lo que tiene que hacer un corredor en el fútbol americano. Un corredor en el fútbol americano tiene ciertas jugadas que ya se han planeado en el equipo y entonces el corredor lo que tiene que hacer, de lo que él se tiene que enfocar, él tiene que enfocarse en correr, él tiene que enfocarse en, en correr, en, y una vez que corre y se pone en la posición que debe estar, una vez que está en el punto que marca la jugada que debe estar, él debe hacer 3 cosas básicas. El corredor debe voltear, recibir el balón, recibir la pelota, recibir el pase, luego girar hacia la zona de anotación, porque normalmente recibe de espaldas a la zona de anotación, así que debe recibir, luego debe girar hacia la zona de anotación y luego debe correr hacia la zona de anotación. Y esos tres cosas, 3 pasos, nos pueden ayudar a entender un poco qué hizo que los tesalonicenses fueran imitadores que ahora estaban siendo imitados por otros. Recibir, girar y correr. Eso es lo que hace un corredor en el fútbol americano. Esas 3 cosas podemos tener en mente al pensar en el ejemplo de los tesalonicenses. Recibir, girar y correr. Esa es la forma que podemos quizá entenderlo. Recibir. ¿A qué me refiero con recibir? Bueno, la primera característica que vemos, la primera reacción al evangelio que vemos en este pasaje que nos da estos creyentes que son llamados imitadores de Cristo es que recibieron la palabra. Vean lo que dice el verso 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Esa palabra recibir la palabra puede traducirse como aceptar, como tomar, como abrazar o acoger algo. Da la idea de que estos creyentes de Tesalónica abrazaron el Evangelio, abrazaron la palabra de Dios, la recibieron con gozo cuando Pablo y su equipo les llevaron el mensaje del Evangelio. En Hechos capítulo 17 se nos narra cómo Pablo y Silas llegaron a Tesalónica y discutieron con los judíos, y en el versículo 3 nos dice que ellos declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía el apóstol Pablo, es el Cristo. Ese era el mensaje que Pablo iba llevando, el Evangelio, la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. ¿Y cuál fue la reacción? Bueno, el verso 4 de Hechos 17 nos dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Así estaba constituida la iglesia de Tesalónica. Algunos judíos, gran número de griegos piadosos y mujeres nobles. Esa era la constitución de la iglesia de
Tesalónica. Son los creyentes a los que el apóstol Pablo, la iglesia a la que el apóstol Pablo le está escribiendo en Tesalónica. Y ellos, ¿qué hicieron? Recibieron, abrazaron la palabra, el evangelio que se les había predicado. Y la primera característica es entonces justamente esa: recibir la palabra. La primera característica de un imitador que es imitado por otros es que recibe la palabra. Y recibir la palabra, recibir el evangelio, requiere humildad, requiere reconocer que yo no lo sé todo, que no lo conozco todo, que no soy infalible. Ellos recibieron la palabra, pero en un sentido ellos no solamente es en el momento en que ellos se arrepintieron y llegaron a la fe en Cristo, sino que ellos escucharon, estaban atentos a lo que el apóstol Pablo y Silas decían, les hablaban. Ellos querían escuchar más de la palabra, ellos estaban ansiosos por escuchar y por seguir aprendiendo de la palabra. Eso requiere humildad. Y en la vida cristiana particularmente eso requiere humildad. Y eso debe ser una característica. No solamente que nosotros un día recibimos el Evangelio, recibimos a Cristo, sino que seguimos recibiendo la palabra. Sino que seguimos con esa hambre y sed de la palabra. Sino que seguimos atentos a escuchar de la palabra y a recibir de lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Me gusta mucho lo que dice Proverbios 1, porque dice: oirá el sabio y aumentará su saber. Oirá el sabio y aumentará su saber. El sabio, de acuerdo a ese verso de Proverbios y de acuerdo a lo que vemos en el libro de los Proverbios, no es aquel que ya lo sabe todo. A veces tenemos la idea de el sabio como aquel que ya lo sabe todo, sino de acuerdo a Proverbios, oirá el sabio y aumentará su saber. El sabio es el que oye, el que escucha, el que está dispuesto a aprender más, a recibir más, el que recibe con humildad la enseñanza. Porque así como cuando nos convertimos, así como los tesalonicenses, hoy necesitamos y cada día necesitamos seguir recibiendo la palabra, seguir abrazando el Evangelio y seguir conociendo más de Cristo, de nuestro maravilloso Salvador. Los tesalonicenses recibieron la palabra, pero no dice que la recibieron en medio de gran tribulación, en medio de gran tribulación. Hechos 17, 5 al 8 nos narra la oposición que tuvieron estos creyentes. Vamos a leer Hechos 17, 5 al 8 para recordar lo que ellos tuvieron que vivir, la gran tribulación. Dice así: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándoles, ya está hablando de Pablo y Silas, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón de los demás, los soltaron. Y dice el principio del verso 10: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea. Así que, como pasó en muchas ciudades, cuando llegaron Pablo y Silas y cuando personas recibieron el Evangelio, hubo un alboroto en la ciudad. Y decían: estos que trastornan al mundo entero han llegado acá. Y entonces tomaron pueblo a Jasón, que era uno de los primeros creyentes de Tesalónica, o parte de este primer grupo de creyentes en Tesalónica. Así que hubo tribulación, hubo dificultades. Ellos recibieron la palabra en medio de tribulación. Y en un sentido, una de las cosas, uno de los regalos que llevó a los tesalonicenses a ser imitadores de Pablo y de Cristo, fue justamente eso, el sufrimiento. Fue justamente esa situación. No solamente recibieron la palabra gozosos, sino que recibieron el sufrimiento en un sentido gozosos.
la persecución, estuvieron dispuestos a sufrir por el Evangelio, a sufrir por causa de Cristo. Ustedes, dice Pablo, han llegado a ser imitadores porque recibieron la palabra en medio de gran tribulación, porque no fue fácil, porque no solamente querían escuchar y no fue solamente que se sentaron a escuchar de la palabra, sino que querían escuchar aun cuando eso trajo circunstancias difíciles, aun cuando eso provocaba dificultades en su vida, persecución, tribulación. John MacArthur dice que una de las razones por qué se les llama imitadores aquí a los tesalonicenses es porque bebieron de buena voluntad la copa del sufrimiento de Cristo. Y Pablo dice, ustedes han llegado a ser imitadores de nosotros y del Señor porque nuestro Señor Jesucristo sufrió, porque Pablo había sufrido mucho durante su ministerio y porque los tesalonicenses también habían sufrido. La vida cristiana no es una vida ajena del sufrimiento. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y sabemos que cuando vivimos de acuerdo al Evangelio y cuando recibimos la palabra, muchas veces vienen aflicciones, vienen persecuciones, vienen tribulaciones. Quizá no nos toca a nosotros de este lado del mundo recibir persecuciones como algunos hermanos misioneros y creyentes que están en países donde realmente está prohibida la predicación y exposición al Evangelio o a la palabra de Dios. Pero sin duda hemos enfrentado y tendremos que enfrentar dificultades y situaciones difíciles, persecuciones. Pero el cómo reaccionamos ante eso puede ser una clave de que nosotros estamos imitando a Cristo y que estamos dejando también un legado para otros. Qué interesante ver el sufrimiento como algo que en un sentido los tesalonicenses habían recibido como un regalo, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, que a vosotros, que a nosotros nos es concedido no solamente que creamos en Cristo, sino también que suframos por Él. El apóstol ve el sufrimiento como un regalo de Dios para nuestro bien, porque al final de cuentas produce en nosotros cosas eternas, produce en nosotros pesos de gloria eternos. Ahora ellos, dice el texto, que recibieron la palabra, una vez más volviendo al verso 6, recibiendo, ustedes han llegado a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y esto es muy interesante, porque usar esas dos palabras en la misma oración pareciera una contradicción. Tribulación, gran tribulación, con gozo. Ustedes recibieron la palabra con gran tribulación, pero a la vez con gozo. ¿Y cómo se puede estar en gran tribulación y a la vez con gozo? Tanto la palabra como el sufrimiento ellos lo recibieron con gozo, pero es un gozo del Espíritu Santo, dice. Con gozo del Espíritu Santo. Hay un gozo, hay un cierto gozo que nos pueden dar las circunstancias, que nos puede dar a lo mejor el que nos asciendan de puesto en el trabajo, o que nos suban el salario, o que haya salud, o que o que las cosas a nuestro alrededor marchen bien, marchen como nosotros lo esperábamos, o que se resuelva algún problema que teníamos. Que ciertas circunstancias a nuestro alrededor se acomoden a como nosotros esperábamos o queremos o quisiéramos que se acomodaran, y entonces esas circunstancias nos dan gozo. Pero aquí el apóstol Pablo no está hablando de ese tipo de gozo, no está hablando del gozo que alguien puede sentir porque ciertas circunstancias están como esa persona quisiera, sino todo lo contrario. Está hablando de un gozo que se está dando y que tienen estos tesalonicenses a pesar de que las circunstancias a su alrededor no son como ellos quisieran o como ellos esperaban. A pesar de que las circunstancias no son buenas a su alrededor. No es un gozo que viene de las circunstancias, es un gozo que viene del Espíritu Santo.
Es un gozo que solamente el Espíritu Santo puede dar. Es un gozo que viene en medio de circunstancias difíciles. Es un gozo que no nace de afuera, sino de adentro. Es un gozo que solamente el Espíritu Santo puede dar, y por eso el apóstol dice: ustedes han llegado a ser imitadores, porque recibieron la palabra. Eso causó que tuvieran circunstancias difíciles, que tuvieran tribulación, que tuvieran angustias, que tuvieran persecución. Pero en medio de eso ustedes tenían gozo. En medio de eso ustedes tenían un gozo, y ese gozo solamente lo puede producir el Espíritu Santo en ustedes. Es un gozo, era un gozo del Espíritu Santo, porque si veían sus circunstancias no tenían de dónde tener gozo. Está Jasón encarcelado, nos están persiguiendo, nos están tratando mal, está mal todo a nuestro alrededor. ¿Qué nos va a dar gozo? Solamente el Espíritu Santo puede dar gozo en medio de circunstancias difíciles. Y sin duda una de las características que estos creyentes tenían, y que Pablo también en su vida tenía, era el gozo a pesar del sufrimiento o en medio del sufrimiento. Nuestro Señor Jesucristo no nos promete que no vamos a tener sufrimiento. Él nos promete que podemos tener gozo y paz en medio del sufrimiento, a pesar del sufrimiento. Pero en la Biblia nunca se nos promete que no va a haber sufrimiento. De hecho, lo contrario. Por el ejemplo que vemos y aún pasajes que encontramos en la Escritura, sabemos que vamos a sufrir, que va a haber sufrimiento en nuestras vidas. La promesa es que podemos tener del Espíritu Santo gozo en medio de ese sufrimiento, como estos creyentes. Y al manifestar ese gozo en medio del sufrimiento, va a ser mucho más evidente a otros que en nosotros hay algo diferente. Va a ser mucho más evidente a otros que Cristo y que el Espíritu Santo está en nosotros, porque no podemos tomar el gozo cuando no podemos tomar el gozo de las circunstancias. Si tenemos gozo es porque alguien está dando ese gozo, y es solamente el Espíritu Santo. La palabra gozo en el original viene de la misma raíz que la palabra gracia, haris. El gozo en medio de la tribulación también es un regalo de Dios. También es algo que Dios da inmerecidamente, y estos creyentes habían recibido ese regalo. Así que recibir es la primera característica de estos imitadores que estaban siendo imitados por otros. Recibir la palabra, recibirla aún cuando provoca sufrimiento, aún recibir el sufrimiento como un regalo de Dios para nuestro bien, pero también recibir el gozo que solamente el Espíritu Santo puede dar. Recibir la palabra con gozo en medio del sufrimiento, porque entendemos el valor de la palabra, el valor del Evangelio, el gran tesoro y el gran regalo que es Cristo y el Evangelio, y por eso aún en medio de tribulación y sufrimiento podemos tener gozo, y es un gozo que solo puede dar el Espíritu Santo en nosotros. Dice Pablo: ustedes han llegado a ser imitadores porque recibieron la palabra en medio de tribulación con gozo del Espíritu Santo. Qué bendición y qué desafío para nuestras vidas, y más en este tiempo que estamos viviendo tiempos difíciles, que quizá por la situación de salud y aún la situación económica puede ser que estemos viviendo, o que en un futuro cercano nos toque vivir dificultades, que aún por el mundo en que vivimos y la situación difícil y compleja que vivimos en medio de tanta persecución ideológica a la iglesia, ¿no? En medio de tantas personas que dicen y que hablan y que critican la forma en que nosotros entendemos, por ejemplo, el matrimonio, la forma en que nosotros entendemos que el aborto es un asesinato. En medio de todo eso, en medio de situaciones difíciles, nosotros podemos confiar en Cristo, podemos confiar en Dios y recibir, sí, el sufrimiento si nos toca sufrir, pero también el gozo que viene del Espíritu Santo en medio de ese sufrimiento. Así que recibieron la palabra. La segunda cosa es girar, recordando esa analogía del jugador o del corredor de fútbol americano: recibe y luego gira.
Así que recibir y en segundo lugar girar. Dice el verso 9 de ahí de 1 Tesalonicenses 1, hablando de que ellos ahora han sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, dice el verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Dice este verso acerca de los tesalonicenses que las personas, los creyentes en estos lugares de Macedonia y Acaya, en estas regiones, en estas ciudades, en varias ciudades que habían en estas zonas de Macedonia y Acaya, habían adquirido esa fama. Había personas, aún a varios kilómetros lejos de ellos, que estaban contando cómo los tesalonicenses y que habían escuchado, cómo los tesalonicenses habían recibido a Pablo y a su equipo, habían abrazado el Evangelio, pero también cómo ellos se convirtieron, se voltearon, dieron la vuelta, giraron, y eso es, por eso hablo de girar. Ellos recibieron la palabra y luego giraron, luego se voltearon, se convirtieron de los ídolos a Dios. Esa palabra convirtieron, se convirtieron, da esa idea de cambiar, de girar, de volverse, da la idea de lo que nosotros llamamos arrepentimiento, de dar la vuelta a 180 grados. Por eso pongo ese ejemplo del corredor que recibe y luego tiene que girar 180 grados para correr en la dirección opuesta. Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esa fue otra reacción de estos creyentes al Evangelio. Dice un profesor de aquí del seminario, el hermano Goody Lewis, que la mejor forma de entender este versículo, y que de hecho en el griego el orden como aparece en este versículo es: y cómo os convertisteis a Dios de los ídolos, a Dios de los ídolos. Y el hermano Goody Lewis nos explicaba que realmente no fue hasta que los tesalonicenses conocieron al Dios vivo y verdadero que dejaron sus ídolos. Porque el llamado no es solamente a dejar los ídolos y dejar ahí un espacio vacío. El llamado es más bien a poner al Dios vivo y verdadero en lugar de los ídolos. No solamente ellos dejaron los ídolos, no solamente dejaron de adorar ídolos, sino que adoraron al Dios vivo y verdadero y quitaron los ídolos. John Piper dice que la lucha contra el pecado es la lucha por una búsqueda de un placer mayor, de una alegría mayor, de una satisfacción mayor a la que puede ofrecer el pecado. Es poner algo en sustitución de eso. No solamente alejarse del pecado, es encontrar algo mejor que el pecado. Y eso lo encontramos en Cristo. Algo que nos ofrece una satisfacción y un gozo, como hablábamos hace un momento, mucho más duradero que la satisfacción efímera que nos puede traer el pecado. Así que no es solamente decir no al pecado, no a los ídolos, es encontrar en Cristo una satisfacción mayor que el pecado y mayor que los ídolos. Ahora, en este pasaje evidentemente habla de ídolos de piedra, hechos de manos, de estatuas, dioses griegos. Los tesalonicenses en esa ciudad se adoraban a deidades griegas como Afrodita, como Artemisa, como el mismo Zeus. Y ellos dejaron la adoración a todos esos ídolos para volverse al Dios verdadero. Y pensando en nosotros, quizá nosotros no tenemos que dejar ídolos hechos de barro, oro, plata. Quizá algunos de mis hermanos han dejado o dejaron esos ídolos y se convirtieron por ejemplo, de la religión católica u otra religión a Cristo. Pero la realidad es que nosotros como creyentes tenemos que seguir luchando con la idolatría en nuestro corazón. Juan Calvino decía que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Quizá hemos escuchado esa definición, quizá no completa, pero sí muy básica de lo que es un ídolo. ¿Qué es un ídolo? No solamente es una estatua que está ahí, un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que solo Dios debe ocupar en nuestra vida. Ese es un ídolo. Todo aquello
persona, cosa, relación, etcétera, que ocupa el lugar que solo Dios debe ocupar en nuestra vida. Los puritanos creían que, ah, y vemos realmente en la palabra, y entendemos que el hombre es un ser con la necesidad de adorar. Y lo vemos a lo largo de las escrituras. Por eso el apóstol Pablo dice, en Romanos 1 dice que el hombre dejó la adoración de Dios y empezó a adorar la creación, de adorar al Creador y empezó a adorar lo creado, las cosas creadas, los animales, a sí mismo, etc. Lo que quiero decir es que el hombre, el ser humano, si no está adorando a Dios, está adorando otra cosa. Pero el ser humano adora por naturaleza. O estamos adorando a Dios o estamos adorando otra cosa. Hay algo que es el objeto de nuestra adoración. La cuestión no es si estamos adorando o no, la cuestión es a qué o a quién estamos adorando. Y dice Tim Keller que si el hombre no está adorando a Dios, está adorando otra cosa, pero que en el fondo, cuando está adorando otra cosa que no es a Dios, se está adorando a sí mismo. Se está adorando a sí mismo. Y dice este mismo autor que cada pecado constituye el esfuerzo de girar la adoración de Dios hacia la adoración de sí mismo. Cada pecado constituye el esfuerzo de girar la adoración a Dios hacia la adoración de sí mismo. Atrás de cada ídolo, que puede ser una relación, la riqueza, los placeres, el estudio, la reputación, la comida, cualquier cosa, atrás de cada ídolo está la adoración a uno mismo. Está atrás de cada pecado, está esta idea de no adorar a Dios. Y por supuesto que no lo vemos y nosotros no nos ponemos a meditar en eso cuando hay algún pecado en nuestras vidas. No es que nosotros decimos conscientemente vamos a dejar de adorar a Dios para adorarme a mí mismo, pero en el corazón es lo que está pasando. En el corazón estamos dejando de adorar a Dios para entonces adorar alguna otra cosa, en el fondo, a nosotros mismos. ¿Cuál es la solución a eso? Bueno, hacer como hicieron los tesalonicenses. Obviamente aquí está hablando de el momento en que los tesalonicenses se convirtieron y hubo un momento hay un momento en el que una persona pasa de muerte a vida, se convierte al Dios vivo y verdadero, pero como creyentes tenemos que seguir luchando con los ídolos que quieren levantarse en nuestro corazón. Tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir pensando y dirigiendo nuestra adoración al Dios vivo y verdadero. Girar de los ídolos a Dios, o más bien, como decía el hermano Godoy Luis, a Dios de los ídolos. Poner a Dios en el lugar que le corresponde y dar muerte a los ídolos, dar muerte al yo. No se trata ya del placer a mí mismo o de la adoración a mí mismo, sino a Dios y solo a Él. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba a las multitudes, decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya cuando uno viene a Cristo se trata de ya no seguir viviendo para mí, sino ahora vivo para Él. Ya yo no soy el centro de mi vida, ahora Dios, Cristo es el centro de mi vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que seguir pensando y seguir haciendo y aún seguir luchando en nuestra vida cristiana. Ahora el verso dice que los tesalonicenses se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y es interesante esa palabra servir, porque es una palabra que literalmente en el original significa ser esclavo o estar esclavizado. Cuando dice que en el verso 9 que os convertisteis de los ídolos a Dios para servir, para ser ahora esclavos, para estar esclavizados, no solamente servir de, uh, de que le doy cierto tiempo a la semana o de que hago ciertas cosas que me pide. Cuando dice ahí para servir al Dios vivo verdadero, es para ahora ser esclavos, para ahora estar esclavizados por amor.
al Dios vivo y verdadero. Digo por amor, porque así, aunque no lo dice este pasaje, pero nosotros sabemos que como creyentes somos esclavos por amor de Cristo. Así que tal fue su giro, tal fue su cambio, que ellos habían dejado los ídolos y ahora su adoración era a Dios y ahora estaban sirviendo a Dios. Y repito esa palabra sirviendo porque a veces pensamos sirviendo, hacían ciertas cosas para Dios, pero realmente cuando dice que ellos servían ahora al Dios vivo verdadero es que vivían completamente para Dios, en cualquier área de su vida. Servir a Dios no significa solamente servirlo en la iglesia, aunque es algo que como creyentes debemos hacer, servir a Dios en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Pero realmente toda nuestra vida debe ser en servicio, en adoración, debe ser la vida de un siervo de Cristo. En cualquier cosa, en el trabajo, en la familia, somos siervos, somos esclavos de Cristo. Tenemos un Señor, un Rey, un Salvador. Y ese es Cristo en cada área de nuestra vida. Y ellos se convirtieron en esa forma. Así que recibir y giraron de los ídolos a Dios y ahora servían, eran esclavos del Dios vivo y verdadero. Pero otra vez volviendo a la analogía del jugador, del corredor, recibe, y dijimos los tesalonicenses recibieron la palabra, giraron de los ídolos a Dios, y luego el corredor que hace corre hacia la zona de anotación. La tercera cosa es correr, dice el verso 10, que ellos recibieron, luego se convirtieron de los ídolos a Dios y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, y esperar de los cielos a su Hijo. Este esperar de los tesalonicenses era un esperar que era, o por lo menos debía ser un esperar activo, no un esperar pasivo. No era un me siento y espero a que Jesús venga. No, más bien es un trabajo, lucho, continúo, persevero y así espero que Jesús venga. De hecho, algunos en la iglesia en esta iglesia de Tesalónica, habían decidido sentarse y estar ociosos con el pretexto de que ya esperaban que Cristo viniera. Y Pablo los exhorta en 2 Tesalonicenses capítulo 3 a trabajar y esforzarse, a no cansarse de hacer el bien. De esa forma ellos debían esperar a Cristo. Aquí Pablo pone ese esperar de los tesalonicenses, que ellos esperaban a Cristo como una característica buena, pero es un esperar activo. Por eso que la analogía de esperar yo la comparo con ese corredor que va corriendo hacia la zona de anotación, hacia la meta. Es ir hacia la meta, es avanzar, ese es el esperar. ¿Y cuál es nuestra meta? Nuestra meta como creyentes es Cristo. Él es nuestra meta, hacia Él avanzamos, hacia Él corremos, hacia Él esperamos en ese sentido. Los tesalonicenses esperaban a Cristo con ansias, casi como corriendo hacia Él. Esa fue la tercera reacción de los tesalonicenses. Recibieron la palabra, giraron su adoración y esperaban a Cristo, ansiaban a Cristo, corrían hacia Cristo. La segunda venida de Cristo es un tema recurrente en las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Cristo viene por su iglesia y eso esperamos, hacia allá vamos. Los tesalonicenses esperaban que eso pasara en su generación y por eso Pablo les escribe esas instrucciones que encontramos en los capítulos 3 y 4 de esta carta. Pero nosotros esperamos que eso pase pronto, no sabemos cuándo, pero esperamos que eso pase pronto. ¿Por qué esperamos eso? Esperamos porque ahí nos encontraremos con el Señor y seremos, como dice el apóstol Juan, semejantes a Él. Esa es la meta de la vida cristiana, conocer a Cristo tal como Él es y ser semejante a Él para que de esa manera Él sea glorificado en nuestras vidas. Ahora el apóstol Pablo dice en este verso 10 que ellos esperaban de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Habla de la resurrección. Pablo habla de estos rasgos de Cristo, dice al cual resucitó de los muertos,
la resurrección como base de la fe cristiana. ¿Por qué podemos esperar que Cristo venga? Porque Él está vivo, porque Él resucitó. Por eso Pablo menciona aquí la resurrección, pero luego dice también a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, quien nos libra de la ira venidera. Y nosotros entendemos que la ira eterna de Dios caerá un día sobre aquellos que no han creído en Jesucristo. La ira, el juicio justo de Dios por el pecado caerá un día sobre aquellos que no han creído en Cristo. Y ese justo juicio de Dios lo debimos haber recibido nosotros. Y si nosotros no lo recibimos ni lo recibiremos, es porque Cristo cargó en la cruz con ese juicio que nosotros recibíamos, que nosotros merecíamos recibir. De esa ira hemos sido librados por la persona y la obra de Jesucristo. Cristo recibió el castigo, el juicio en lugar nuestro. Y por eso nosotros somos librados de la ira venidera. Y eso debe crear en nosotros una profunda gratitud, pero también una profunda expectativa de ver y esperar a aquel que cargó el pecado en nuestro lugar, que cargó el juicio, el castigo en nuestro lugar. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cristo es el único camino para Dios, es la única forma de salir de la condenación y de librar el juicio justo de Dios a causa del pecado. Es Cristo quien nos libra de la ira, del castigo, del juicio que nosotros merecíamos por el pecado. Gloria sea a Cristo. Los tesalonicenses esperaban a Cristo, estaban ansiosos porque Cristo regresara. En un sentido, corrían hacia Cristo. Y quizá una pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuánto esperamos su venida? ¿Cuánto ansiamos que Cristo venga? En mi caso, y la realidad, si somos honestos, es que en muchas ocasiones tenemos que ver nuestro corazón y arrepentirnos porque quizá tenemos la tendencia a acomodarnos demasiado a este mundo, a conformarnos demasiado a este mundo, a pensar que este mundo es nuestro verdadero hogar, y la realidad es que la Biblia nos dice que estamos aquí solo de paso. Nosotros esperamos a Cristo, esperamos una eternidad con Él, esperamos el día en que estemos con Él. Nuestro corazón a veces ve este mundo como su hogar, pero nuestro hogar no está aquí, estamos solamente aquí de paso, y tenemos que tener ahí nuestra mirada, nuestra expectativa, nuestra meta hacia allá, corremos. Así que estos tesalonicenses habían llegado a ser imitadores, ejemplos, imitadores que otros imitaban. ¿Por qué? Porque habían recibido la palabra en medio de tribulación con gozo, se habían convertido de los ídolos al Dios vivo y verdadero, y ahora eran esclavos del Dios vivo y verdadero, y estaban esperando, corriendo, vivían vidas con la esperanza y la meta de ver y conocer a Cristo. Eso era lo que hacía que los tesalonicenses ahora habían llegado a ser imitadores que otros imitaban. La palabra imitador es mímetes, que viene de una palabra que significa emular o usar como modelo, seguir un modelo. Y cuando Pablo dice que ellos habían llegado a ser ejemplo, la palabra que usa para ejemplo es tupos, que era la palabra que se usaba para describir el sello grabado en una moneda. Es decir, cuando Pablo los elogia porque estos creyentes habían llegado a ser un modelo, por un lado habían seguido un modelo y por el otro lado ahora eran ejemplo, eran un modelo para otros. Estos creyentes de Tesalónica eran imitadores que otros imitaban porque recibieron la palabra, porque servían al Dios vivo y verdadero y porque esperaban a Cristo y vivían con esa esperanza y con la mirada puesta en Cristo. Y ese es el llamado para nosotros los creyentes, ser imitadores de Cristo, pero también
dejar con nuestra vida, con nuestro testimonio, dejar con lo que somos y hacemos huellas para que otros nos sigan, seguir las huellas de Cristo, pero dejar huellas para que otros sigan también ese camino, ser imitadores de Cristo, que otros también puedan imitar y seguir, imitadores que son ejemplo para otros. Que Dios nos ayude a recibir su palabra, a seguir aprendiendo de su palabra, a vivir en servicio al Dios vivo y verdadero, quitando y sacando los ídolos y aún los ídolos del corazón, y a vivir con una meta, que es Cristo, verle a Él, conocerle y saber que estamos aquí solo de paso. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir en esa forma y poder ser imitadores de Cristo y también ser ejemplo para otros. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por este pasaje que tenemos y Señor, ayúdanos a ser imitadores tuyos, y ese imitar también requiere, como lo vimos en este pasaje, sufrir, pasar tribulaciones y tener y disfrutar del gozo del Espíritu Santo en medio de las tribulaciones. Y en este tiempo que hay tanto sufrimiento a nuestro alrededor, ayúdanos a verlo en esa manera. Ayúdanos, Señor, a cuidarnos y líbranos de los ídolos que a veces se quieren levantar en nuestro corazón, del pecado, adorarte y servirte a ti y solo a ti en cada área de nuestra vida. Y ayúdanos a tener a Cristo, Señor, como nuestra meta suprema, nuestra esperanza, y recordar que estamos aquí solo de paso. Cristo viene y viene por los suyos. Te alabamos, Señor, te agradecemos por este tiempo y por tu palabra. Y pedimos, Señor, que nos des lo necesario, y ya nos los ha dado, pero que podamos abrazar tu palabra y vivir de acuerdo a ella para poder ser en todo tiempo imitadores tuyos, que otros también puedan seguir e imitar, que podamos ser ejemplo a otros mientras vamos siguiendo tu ejemplo. Es en el precioso nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.